Jardín. Ah, me voy. Adiós.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Les pido, les pido disculpas por la tardanza, pero estuve peleando con la conexión. Espero no tener problemas. Realmente peleé toda la tarde con la conexión de internet. Así que si me llego a desconectar por algún motivo, les pido me tengan paciencia 2 minutos que vuelvo a conectarme, ¿sí? Bueno, si les parece, vamos a tratar de terminar hoy con el tema de control de constitucionalidad. Y ya damos por terminado este tema y podemos avanzar con lo que queda, que es la bolilla 5. Como siempre, lo que no se entienda, las preguntas que tengan, son súper agradecidas y estamos a disposición. ¿Está bien? Ah, bien. Bueno, tal cual nosotros veníamos hablando en las clases anteriores, lo que nosotros buscamos es la defensa de esta figura, que es la supremacía de la Constitución. Habíamos hablado de cuál era el origen de esta figura, de la importancia que tenían los tratados de derechos humanos, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, y cómo habían atravesado todo el ordenamiento jurídico, tanto internacional como interno de los países. Recordábamos que la Constitución era esa norma madre que organizaba el sistema jurídico y que reflejaba dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la soberanía interna de un Estado, ¿sí? En ese mandato que tenía el poder constituyente, y por el otro lado, como pirámide de jerarquía. Y habíamos visto la importante reforma y el agregado que habían tenido a partir de la reforma de 1994, la incorporación en el artículo 75 de la Constitución de esos tratados de derechos humanos que tenían jerarquía constitucional. ¿Sí? Habíamos hecho esa definición y esa diferenciación, que los tratados tenían jerarquía, tenían prioridad, importancia, estaban por encima de otros tratados y de las leyes nacionales, pero no iban a tener la supremacía que va a quedar resguardada al texto de la Constitución nacional, ¿sí? Quien va a mantener la supremacía es la Constitución. Ahora bien, para que esta supremacía que nosotros pregonamos y que está plasmada en la Constitución no sea simplemente un lindo enunciado y una mera declaración de principio, es necesario que exista un sistema que actúe en defensa de esta Constitución ante una situación donde pueda ser vulnerada por una norma, ¿sí? Entonces, el control de constitucionalidad, ¿sí? Son esas defensas necesarias que necesita tener el sistema jurídico para, ante el caso de una colisión, volver este, a, a, a la integración del sistema, ¿sí? Es la forma, son los mecanismos que va a tener cada Estado para la defensa de su sistema constitucional, ¿sí? De tal manera de poder controlar a los órganos infraconstitucionales. Habíamos recordado que siempre por encima de todo va a estar la Constitución, para poder ordenarle a los órganos infraconstitucionales, sea el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, quien sea, que adecúe su accionar y el dictado de sus normas a ese texto que ocasionalmente puede estar en colisión con lo que dice la Constitución. Entonces,
son requisitos para que exista, para este control constitucional, por un lado, la condición de rigidez del texto constitucional. ¿Esto por qué es importante? A ver, si, y nos hace referencia, lo vamos a repasar un poquito más adelante, aquel famoso fallo de Marbury con Madison. El texto constitucional tiene una cierta rigidez, ¿no es cierto? Si cada norma tuviese la facultad, cualquier ley tuviese la facultad de modificar la Constitución, ¿sí? Simplemente con un dictado del Congreso, no habría este tipo de necesidad ni de control, ni nunca tendríamos una colisión de normas, ¿sí? Porque la Constitución sería una norma más que está en el mismo rango que una norma emanada del Congreso. Esto podría ser la tesis que sostenía Jefferson. Jefferson decía, bueno, la voluntad popular está en los representantes del pueblo, los representantes del pueblo están en el Congreso, lo que diga el Congreso es ley santa y cada Congreso tendría derecho y podría ser fundante, ¿no? En el Estado podría decir, bueno, emanamos las normas que nosotros querramos por las mayorías que se consideren y podríamos fundar. Bueno, en nuestro control nosotros lo vamos a entender de otra manera. Tenemos una constitución que tiene cierta rigidez, ciertos principios que están consagrados y que no pueden ser violados o afectados o intentados modificar por leyes que van a ser inferiores. El segundo requisito para que exista control de constitucionalidad es la necesaria condición de independencia de parte del controlante con respecto a quien hace la norma o el acto atacado, ¿sí? No tiene sentido que el mismo poner en la misma en cabeza del mismo órgano que puede dictar o dictar la norma o realizar el acto la posibilidad de controlarse, ¿sí? Algún autor va a decir, bueno, ponemos el zorro en el gallinero, ¿sí? Si nosotros le decimos, señor presidente, usted contrólese que sus propios actos sean conformes a la Constitución, y el presidente va a decir, sí, yo estoy convencido que esto que estoy haciendo estoy bien. Lo mismo va a decir el Congreso en su mayoría. Entonces, es necesario que haya un órgano independiente del poder o que dicta la norma o que realice el acto para poder controlar. A su vez, es necesario como tercer requisito que la resolución que toma este órgano independiente que puede realizar el Contralor tenga una fuerza vinculante que sea decisoria. Si el juez lo único que podría hacer es una manifestación, una recomendación, nada, simplemente una mera expresión de una opinión, no es lo mismo que tener una sentencia, ¿sí? Que declara que una norma está en colisión y que es inconstitucional, ¿sí? Que es no aplicable porque está violando lo que dice la norma madre, que es la Constitución Nacional. O en su caso, en el estado actual, que la norma que estamos cuestionando o analizando pueda tener algún... Profe, disculpe, pero se le está cortando todo. ¿No se escucha bien? Yo escucho bien, ¿eh? Yo escucho bien. Perfecto. Yo escucho también perfecto. escucho bien. Yo también escucho bien. Yo Sí, también, se no se escucha bien. corta. Se escucha bien. A ver, hola. ¿Todos me escuchan bien? ¿Me levanta el dedo? Bueno. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Bien. Si no, me dicen que intento volver a entrar. Yo reitero, pido disculpas porque puede ser mi conexión tranquilamente la que tenga el error. Después es importante, como cuarto requisito para que exista control de constitucionalidad, la condición de legitimación para poder pedir, ¿sí? Ante el órgano encargado, en nuestro caso en general van a ser los jueces, para poder peticionar, ¿sí? A quienes advierten el agravio constitucional, ¿sí? Es decir, aquella persona que
se encuentra afectado por determinada resolución, por determinada accionar, por determinada ley, la facultad que tenga de poder ir y pedirlo, digamos, esto es un factor fundamental. Si nosotros, el juez tiene facultad hay un órgano de contralor, pero nadie puede llegar a él a pedirlo, lógicamente todas estas cuestiones se tornan ilusorias para el ciudadano argentino, para el ciudadano común. Importante, sí, como quinto punto de los requisitos, la inexistencia de áreas exentas de la posibilidad de control. Digamos, es importante, por lo menos en un sistema republicano democrático, que la mayor cantidad de normas, y si es posible todas, puedan ser sujetas de revisión bajo el filtro de la constitucionalidad o, en el caso de la actualidad, de la convencionalidad, ¿sí? Cuanto mayor sean las normas o la esfera de poder donde no se pueda revisar, va a existir mayor discrecionalidad por parte de quien dicta la norma o de quien realiza el hecho. Por lo tanto, eso va a afectar al sistema democrático, digamos, el que puede hacer lo que quiera sin que nadie le pueda pedir explicaciones, y bueno, habrá algunas personas pro y de bien, pero naturalmente la naturaleza del hombre va a ser que el que pueda realizar cualquier situación, cualquier norma, sin tener ningún perjuicio, trate de tener algún beneficio o abuse o pase por encima de los derechos de los terceros. Y, lógicamente, debe existir como factor fundamental la condición de un ámbito de libertad, ¿sí?, jurídicamente garantizado para quien intenta hacer valer estos derechos y efectuar el control judicial. A ver, si nosotros tenemos un sistema donde es posible ir a peticionar ante un juez que revise una norma dictada por el Congreso, a cualquier persona puede ir a hacer el planteo, etcétera, etcétera. Ahora, al momento de presentarnos, nos llevan presos, bueno, en realidad se rompe el sistema. Entonces necesitamos este esquema de contralor y de control jurisdiccional, necesita ese ámbito de libertad para que las personas puedan actuar en beneficio propio y en resguardo de sus derechos. Nosotros recordamos aquello de que esta figura nacía en aquel famoso caso Marbury Madison que había dictado la Corte de Estados Unidos, y en eso lo trae, si ustedes siguen el libro del doctor Jiménez, él trae esa opinión de juez Marshall, que él dice, mire, aquí hay dos alternativas demasiado claras para ser discutidas. O bien, la Constitución controla cualquier ley que pueda ser contraria a ella misma, o la legislatura lo que decíamos recién, puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria cualquiera. Y fíjense, entre estas dos posturas, es como que no hay términos medios, ¿sí? O bien, la Constitución es una ley suprema, ¿sí?, que no se puede alterar por medio ordinario, sino que para alterar tenemos que seguir el proceso constitucional, etcétera, etcétera. O bien, es una ley más que está al mismo nivel que otras leyes, ¿sí?, que se pueden modificar sin ningún problema cuando al Congreso le guste, forme mayoría, dicta otra resolución, y ya está. Pero la solución a los conflictos van a ser diametralmente opuestas. En una vamos a estar con una seguridad jurídica, con un respeto a los derechos, etcétera, etcétera, y lo otro simplemente va a ser una manifestación de voluntad tratando de que el Estado o la sociedad limita un poder que por naturaleza es ilimitado. Entonces,
Vidal Campo, por ejemplo, lo dice bien, muy claro. Él dice, el principal fundamento que tiene el control de constitucionalidad es la necesidad de asegurar la vigencia de la supremacía constitucional, ¿sí? Lo cual, si no tenemos un sistema que garantice este control y el mecanismo para asegurar esta supremacía, es simplemente una expresión de deseo y se torna como nada más una manifestación de buenos propósitos. Si nosotros siguiéramos una clasificación de los sistemas conforme el órgano encargado de efectuar este control, podemos encontrar tres sistemas. Hay un primer sistema que el control de constitucionalidad es un control de constitucionalidad a través de los jueces, un control judicial. Hay un segundo sistema que es un control no judicial y un tercer sistema que es una definición que aporta Sagüez, que habla de un sistema de control sui generis, ¿sí? Nuestro sistema el nuestro, el argentino, va a estar en cabeza va a ser un sistema de control judicial, si bien no todos los sistemas judiciales son iguales y ahora lo vamos a ver. En los sistemas no judiciales, ¿se acuerdan que habíamos visto que los grandes sistemas, los dos grandes en pugna entre el judicial y el no judicial, el americano y el francés, partían de dos premisas distintas. Uno, confiando en la función de los jueces y dotando al poder judicial de confianza y de resguardo, bueno, y haciendo muy fuerte esa división tripartita del poder en el sistema republicano, y por el otro lado, la idea francesa de que los jueces, bueno, en realidad habían sido una parte muy importante de esa monarquía que se había destruido con la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla, y ponen en cabeza del Poder Judicial ciertas prácticas totalmente como que son los sectores más conservadores, ¿sí? De la sociedad. Por lo tanto hay mucha desconfianza y se va a buscar que el control judicial tenga el menor poder posible en este tema. En los sistemas no judiciales, este control de constitucionalidad puede estar tanto en el propio Parlamento, en el poder, en el poder ejecutivo del país o en el propio electorado a través de lo que se conocen como consulta popular, posibilidad de derogar una norma. Todos estos sistemas siempre van a tener una falta de confiabilidad en el Poder Judicial, como decíamos, ¿sí? Por considerarlo en especial parte de los sectores más conservadores de la sociedad. Por lo tanto, ellos dicen, mire, el Poder Judicial tiene que dedicarse a la cuestión judicial, en un conflicto de partes, no sé, una discusión entre contratos, etcétera, etcétera, y lo político, lo constitucional, tiene que estar a cargo de los órganos que nosotros vamos a establecer desde otro lado. Ejemplos de estos modelos no judiciales, por ejemplo, tenemos por algunos sistemas básicamente bajo la órbita marxista-leninista, entonces, por ejemplo, en Bulgaria o en China, donde el propio control es efectuado directamente por el Parlamento, ¿sí? Pero bueno, también entendemos que en ese tipo de sistema la libertad de las personas, etcétera, etcétera, son, digamos, dentro de las 6 premisas que dábamos al principio, esta posibilidad de ir, acercarse al poder, etcétera, etcétera, no es tan amplia, y bueno, hay ciertas restricciones y cierta conservación de parte del poder.
En el caso de ¿No la son Unión... regímenes esos, profe? Perdón. Pregunto, si eso que estabas explicando de China y Bulgaria son como regímenes, ¿podría decirse? A ver, no, lo que no son, hoy claramente es un sistema democrático, ¿sí? Ellos tienen Ah, sistema Bulgaria por ahí sí, pero bueno, en el caso de China es claro que hay un sistema de partido único, entonces no se da esta posibilidad de competencia, de poder tener una alternativa, eh, hay un poder centralizado, etcétera, etcétera. No se vive el juego de reglas republicana y de participación abierta y plural como tenemos nosotros actualmente, y lo que son más parecidos a las democracias occidentales. perfecto. Profe, Gracias. disculpe, ¿Cuba no tiene un sistema un control de constitucionalidad por acción popular? Cuba también va a tener un sistema, llegaba ahí abajo, pero bueno, lo adelantamos. Cuba también tiene la posibilidad, por acción popular, pedir la derogación de una norma, Pero es pero un sistema también no judicial. es un sistema no judicial. Ah, También es ya un me partido estaba único. confundiendo. Tiene una parte de control dentro de su propio parlamento, pero tiene la posibilidad de aplicar. Uruguay tiene un sistema también parecido, donde se puede realizar una consulta popular para derogar determinada norma por mayoría de voluntades, ¿sí? Eh, Lógicamente, le falta, ustedes han visto los últimos procesos y demás, en todos estos estados lo que hay siempre es un sistema de partido único, y bueno, y es muy difícil para las personas tener el ámbito de libertad de ir y reclamar este, co- este, ante el Poder Judicial, porque bueno, el Poder Judicial también responde al mismo sistema de partido único. Y es muy difícil entonces que haya esa separación entre los intereses de los dos poderes y que tenga una visión distinta a la misma fuerza que ha dictado la norma. En el caso, había un caso, por ejemplo, más específico, que era en el caso de la ex Unión Soviética. El control estaba en un órgano que en principio era descentralizado del Parlamento, que era el Soviet Supremo. ¿Sí? Ahí había una especie de órgano de control, digamos, de tal manera que los integrantes más importantes del partido podían hacer un control sobre lo que sancionaba la DUNA, que es el plenario del Congreso. Eh, pero también hay ejemplos de países occidentales donde el mismo Congreso puede detectar que hay una norma que sea de tal violación con la Constitución, que puede derogarla, no sé, una norma inferior o de algún estado provincial. Vamos a ver un poquito más adelante, también puede ser que el Poder Ejecutivo, ¿sí? Vete por fuera del Poder Judicial, haga un control de constitucionalidad, vete una norma, ¿sí? Vete en total o un artículo en particular, e invoque al momento de realizar ese veto, ¿sí? Ustedes saben que para que la ley entre en vigencia, la sanciona el Congreso, tiene que pasar por las dos cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, algunas tendrán Cámara de Origen obligatoria, y luego la tiene que promulgar el Poder Ejecutivo, ¿sí? Luego de la promulgación, la ley entra en vigencia y cumple sus alcances. El Poder Ejecutivo va a tener en ese momento la posibilidad de vetar toda la norma o algún artículo en particular, y puede poner entre los motivos por el cual hace ese veto que, en su opinión, ese alcance, esa norma es de carácter inconstitucional o que viola
algún artículo en específico de la Constitución o de alguno de los tratados de derechos humanos. Luego, seguramente ustedes van a ver la segunda parte, si no lo han visto aún, el Congreso tendrá, bueno, posibilidades de insistir con la norma, pero bueno, es tema de otro tema. Y lógicamente, como decía recién Constanza, Cuba o el caso de Uruguay pueden plantear, está permitido que a través de una consulta popular el pueblo, digamos, la ciudadanía en general, pueda votar por derogar o no una ley o aprobar o no una ley. Entonces se podría dar a partir de ese ejercicio la tacha de inconstitucionalidad de una norma determinada. En cuanto a estos sistemas y estos ejemplos que esta definición que nos propone Sagüe de sistema sui generis, ¿sí? Sui generis es una gran banda de rock nacional, así que espero que a todos les guste Charly García, y los que tengan opinión en contrario estarán cercanos a recuperatorio. Con esto somos, ¿sí? Entonces, estos sistemas que son sui generis, no son ni judiciales, ni totalmente ajenos al poder, son algunos ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, en el libro del profesor Jiménez vamos a encontrar 3 ejemplos concretos. El primer ejemplo, el caso de la Revolución de Portugal, ¿sí? Que proclama entre el 74 y el 82, es un momento donde Portugal se produce lo que se conoce como la Revolución de los Claveles, una serie de oficiales del ejército deponen a un gobierno militar. Hacía muchos años que Portugal estaba en dictadura, y van a generar la transferencia hacia la democracia a partir del año 82. ¿Sí? Y este Consejo de la Revolución, que estaba compuesto por el presidente y oficiales de las distintas Fuerzas Armadas, tiene la facultad de evaluar la constitucionalidad de los proyectos de ley, de las leyes aprobadas, y la decisión que tenía fuerza derogatoria general, es decir, podía declarar la inconstitucionalidad, esto es una particularidad, ahora vamos a ver por qué, de una norma, y dejarla totalmente sin aplicación. Tenemos como otro ejemplo el Consejo de Custodios, ¿sí? En Irán, que está regulado a partir de la Constitución del año 79, ¿sí? Y fíjense que aquí la composición son 6 teólogos y 6 juristas musulmanes. Entonces, todo proyecto de ley debe ser aprobado por este consejo antes de entrar en vigencia, en vigor. Ahora, Irán, que es una república teocrática, fíjense que aquí no solo va a importar que la norma cumpla los estándares que establece su constitución, sino que además sea consecuente con la religión de Estado, con el Islam. Es decir, que si hubiese, por ejemplo, se dictara alguna norma donde se propusiera, no sé, alguna de las normas que nosotros tenemos hoy aquí, la patria potestad compartida, etcétera, etcétera, bueno, a la luz del Islam, este consejo podría observarla así como una cuestión que viola, por ahí no el texto frío o rígido de la Constitución, sino que el sentimiento o lo que ellos interpretan como la norma de su religión. Y por último, hay el ejemplo que se da del Consejo Constitucional de Francia, ¿sí? El Consejo de Francia, que está integrado por los expresidentes de la República y otros 9 miembros, que 3 los nombra el presidente, 3 el presidente del Senado y 3 por el presidente de la Asamblea, ¿sí? Fíjense que es interesante, imaginémonos, hagamos el acto de imaginación, cómo sería este consejo en
en Argentina, donde tuvieran que trabajar de forma permanente Cristina Fernández de Kirchner junto a Sería Mauricio una Macri. tragedia. Bueno, por lo menos nos divertiríamos un rato, ¿no? Y Un caos. estaríamos discutiendo, por ejemplo, si los presidentes que estuvieron en la jornada del 2001, Rodríguez Sá que estuvo una semana, Puerta que estuvo 2 días, Camaño, ¿sí? Ay, se me fue el presidente del Senado que fue presidente por unas horas cuando asumió Macri. Digo, bueno, estaríamos discutiendo quiénes tienen posibilidad de entregarlo, pero bueno, en el sistema francés, la norma. Perdón, Charlie. Pinedo. Pinedo, gracias. Carlos siempre me zafa las cuestiones de memoria. Pero en el sistema francés, una vez que la norma tiene... Ese fue el mejor que tuvimos en mi vida, creo yo. No hizo nada, no tomó nada, no pensó nada. En 6 horas, por lo menos todo un mérito, podría haber hecho alguna. Y bueno, una vez que la norma pasa en el sistema francés por ese control, ya luego no puede ser cuestionada su validez en cuanto a la constitucionalidad. Miremos un poquito a ver, bueno, cómo es el sistema en nuestro país, que es lo que a ustedes les interesa y es el trabajo el día de mañana. Lógicamente, nosotros vamos a tener que tener siempre, ¿sí?, en vista la Constitución y hoy, muy importante y cada vez avanza más, el control de convencionalidad y que yo les decía que en el trabajo de todos los días, por lo menos de lo que ejercemos la profesión liberal, pero también para los que van a estar desempeñándose como magistrados en el fuero, son las normas que se deben cruzar y complementar. ¿Qué normas pueden ser objeto de control de constitucionalidad? Las que no sean contenidos de los primeros 43 artículos, ¿puede ser? A ver, en principio... La primera parte. Las procesales, profesor. Sí. Las procesales. No, las procesales también. Las procesales también. Las procesales, la única diferencia que van a estar dentro del ámbito de jurisdicción provincial. Si bien ustedes lo pueden ver en el Código Civil y Comercial de la Nación, hay un montón de normas procesales. Hoy en un montón de procesos es como que vas directamente con las normas que te impone el Código de Procedimientos, podrían plantearse que bueno, que hay cierta inconstitucionalidad porque hay para algunos es mucho, para otros es poco, pero habría un avance del poder federal sobre la jurisdicción específica de cada provincia, pero sin embargo las normas de Código Civil y Comercial las aplicamos en todo el país. Hay también una cierta, si bien hay un proyecto para armar un código específico federal para unificar los procesos de familia, hay una cierta concordancia que avanza en los distintos juzgados del país con ciertas normas e ideas fuerza, y sin embargo van avanzando. Pero en principio, toda norma es objeto de constitución, de control constitucional en el orden nacional. Incluso hay un fallo, ¿sí?, donde se declaró la invalidez de 2 cláusulas transitorias de la Constitución Nacional, ¿sí? En el caso Fay, sobre la Corte interpretó que parte de las normas transitorias sobre la renovación de cómo debía ser el control y el procedimiento sobre el que de cómo tenía que ser la renovación en el Senado, porque cambiaban los mandatos, los senadores pasaran de 9 a 6 años,
la Corte interpretó que había un exceso en las facultades que había tomado el Congreso Constituyente, pero bueno, es un caso muy puntual, pero tenemos un antecedente donde se declaró una norma transitoria, no es fundamental ni una declaración de derechos, pero se la declaró inconstitucional aún estando en el texto de la Constitución. Ahora, si bien todas las normas pueden ser objeto de control constitucional, vamos a encontrar algunas cuestiones que la Corte ha entendido que están exentas del poder de control que los jueces poseen. ¿Qué cuestiones? Bueno, en principio las que se consideran cuestiones políticas, ¿sí? Ojo, no confundir con las cuestiones que son privativas, ¿está bien? Las privativas de cada cuerpo, por ejemplo, el armado del reglamento de sesiones, etcétera, bueno, ahí ya, esas son bien específicas, ¿sí? Pero no estamos hablando de esas funciones, estamos hablando de las cuestiones políticas. Por ejemplo, cuando la legislatura declara una ley de utilidad pública de un sector de una ciudad, por lo tanto un sector de terreno de propiedades son sujetas de expropiación, porque quieren construir por allí un camino, una carretera, no sé, alguna obra pública. Podría darse también esa cuestión política de definir cuando el Estado dice, bueno, a ver, yo voy a construir una escuela en tal lugar, ¿sí? O en tal barrio o en tal zona. Lógicamente, a lo mejor para, no sé, el gobernador de la provincia determina que puede construir 10 escuelas y dice, bueno, una en tal distrito, otra en tal municipio, tal municipio, tal municipio. Lógicamente, a lo mejor a la provincia le faltan 20 escuelas. Entonces, los 10 municipios que no reciben podrían reclamar, bueno, ¿y por qué? Bueno, esto es una cuestión política, los jueces no pueden interferir en ello. Podríamos llegar a hablar de una situación si todas las obras fuesen en un solo distrito y el resto de los distritos no tuvieran nada, ¿sí? Porque Vidar Campos insistía mucho en la responsabilidad por omisión. En aquellas cuestiones donde el Estado tiene responsabilidad, por ejemplo, la educación primaria, por ejemplo, no sé, el ordenamiento del sistema legal. Entonces, bueno, si no si no conformara los tribunales necesarios, por ejemplo, la obligación constitucional de proveer vivienda que tiene el Estado, o incluso la obligación que tiene el Estado de generar trabajo, dijimos, bueno, que esté en la Constitución implica que es una norma, que es un mandato y es operativo, no puede ser un mero hecho, y en su caso podría haber algún tipo de responsabilidad por omisión. Pero en principio las cuestiones políticas están exentas. ¿Sí? Esta determinación, avanzamos primero con esta obra de desagüe y no con esta otra, damos prioridad a la construcción de escuelas y no, no sé, a lo mejor otra obra que sea necesaria. Bueno, estas cuestiones políticas están exentas de, del poder de control que los jueces poseen. La segunda cuestión que va a estar exenta del control constitucionalidad son las cuestiones abstractas. Por ejemplo, se dio un caso en el inicio de la reforma constitucional del 94, lo que se había aprobado, había un acuerdo, había un núcleo de coincidencias básicas donde se había acordado que se proponía un texto y que lo que podía hacer era votar por afirmación o por la negativa, ¿no es cierto? Y un grupo de convencionales hizo un planteo donde sostenía que eso afectaba su mandato y su función como convencionales, no poder incorporar modificaciones, etcétera, etcétera. La verdad que antes de que llegara una resolución, la misma convención redactó y aprobó su carta de funcionamiento y se estableció que las propuestas
se trabajaban en comisión, llegaban y se aprobaban o no, digamos, la posibilidad era libro cerrado, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Y no había otra cosa, por lo tanto, la cuestión quedó en abstracto, porque ya el mismo órgano había dado su reglamento, y esto era una cuestión privativa del órgano, no, ya los jueces no podían resolver allí. Y en principio, si bien ahora vamos a ver que hay algunas limitaciones y algunos casos donde se empieza a trabajar en otro, habría otra interpretación, en principio hay una limitación que es la no declaración de oficio de la inconstitucionalidad de las normas, ¿sí? Sino que la norma, para hacer para poder decretarse la, la inconstitucionalidad, va a necesitar un caso concreto y un pedido de paz. Sobre las cuestiones políticas, digamos, no todo el mundo está de acuerdo con que las cuestiones políticas no puedan ser cuestionadas, ¿sí? Hay algunos que dicen, no, mire, ¿saben qué? Las cuestiones políticas, ¿sí? También pueden ser sujetos de control, ¿sí? ¿Qué es lo que esgrimen los que están a favor de esta idea? Ellos dicen, si la justicia no interviene en estos casos, ¿sí? Puede darse lo que decíamos, un supuesto de denegación de justicia, es decir, como yo tengo, esto es una cuestión política, yo elijo, le doy toda la obra al sector de la ciudad, de la provincia, del país, que me vota, y no le doy a los sectores donde a mí no me votan, ¿se entiende? Como para que sea bien coloquial. Entonces Doctor. puede darse una situación de abuso. También dice, bueno, no es que se altera la división de poderes, no es que los jueces avancen, sino al contrario, como el Poder Judicial puede controlar los excesos, hace que tanto el legislativo como el ejecutivo se limiten y piensen más las decisiones, y al contrario, estamos fortaleciendo aún más el poder de la democracia. Y lógicamente lo que entienden es que la discrecionalidad que puede tener el poder político no puede implicar nunca el descontrol, o sea, que el poder político haga lo que quiera, ¿sí? Y entienden que el control del poder judicial lo que evita es eso, que haya esta discrecionalidad, y que por eso es importante la actuación de los jueces tendiendo a controlar aún estas cuestiones que son políticas. En contra de esto, ¿qué es lo que nos van a decir? Bueno, algunos nos decir, bueno, los que tienen la competencia para decidir las cuestiones políticas son precisamente los poderes políticos. Entonces, si nosotros podemos entender que es necesario hacer un plan de viviendas y que es también necesario, no sé, solucionar un problema de una cuenca, no sé, que se inunde, como pasa en el norte de la provincia de Buenos Aires. Ahora, no tenemos plata para las dos cuestiones. Bueno, ¿quién puede establecer qué se hace primero y qué se hace segundo? Digamos, es más importante la inundación y generar que haya mejores condiciones en determinados sectores, o es necesario primero atacar una situación importantísima que faltan viviendas. Bueno, eso es una cuestión política, por lo menos para una parte de la doctrina. Y ellos dicen, bueno, pero si los jueces también se logran meter y pueden opinar sobre esta serie de cuestiones, la verdad que lo que tendríamos en definitiva es un gobierno de los jueces, que nos pueden decir cuándo es inconstitucional, nos pueden decir, bueno, si hacemos bien o mal, y lo que esgrimen fundamentalmente es que el control de estos actos políticos lo realizan las personas al momento de votar. La verdad que es una cuestión recontraopinable, y si ustedes ven hacia el final del capítulo las propuestas y las preguntas que están propuestas, bueno, es parte de una discusión.
¿esto es el gobierno de los jueces o está también y debemos reservar estas cuestiones políticas al poder que tiene el Congreso como representante del pueblo y al Poder Ejecutivo como la persona que ha sido designada para llevar adelante la parte ejecutiva, es decir, es quien lleva adelante las leyes? Ahí cada uno podrá tener la opinión que le parezca mejor. Si hay un trabajo práctico con respecto al tema, lo más importante es decir, bueno, yo creo esto, me parece importante esta idea, ¿sí? Siempre tratar de fundamentar y explicarlo, ver de los distintos autores que van sosteniendo una teoría u otra, por qué uno va haciendo fuerza hacia un lado o hacia el otro, y toda opinión va a ser respetada y no tengan miedo de poder expresar lo mejor posible lo que ustedes piensan. Dijimos que en principio está vedado, ¿sí? Y es importante dictar la inconstitucionalidad en cuestión de oficio. ¿Todos entienden lo que significa la expresión de oficio? ¿Tiene alguien que no lo sepa? Sí, que el juez la decreta de oficio, digamos. El juez o la corte, ¿sí? Va a decretar la inconstitucionalidad de una norma sin que alguien se lo haya pedido. Lo hace por sí, ¿sí? Hay muchas, ustedes cuando vean procedimiento, van a ver que el juez tiene muchas facultades de oficio. En nuestro Código de Procedimiento y el Código Civil y Comercial lo ha incorporado en virtud de ser el director del proceso. El juez puede decir, mire, la verdad que las partes me proponen tal prueba y demás, ahora yo creo que el núcleo del problema pasa por un punto específico que nadie me ha pedido, y yo voy a pedir como una medida extra de oficio, por mí mismo, por mi mandato, no sé, una determinada prueba, etcétera. En principio nuestro sistema veda o vedaría, ¿sí?, que un juez pueda declarar de oficio, o sea, sin que alguien se lo pida, sin que alguien, ahora vemos por qué, manifieste un perjuicio directo, etcétera, etcétera, que una norma es inconstitucional. O sea, también entendamos en este punto, yo creo que sí es cierto, que si los jueces simplemente pudieran sentarse después de que sale la norma del Congreso y ponerse a pensar un supuesto donde, digamos, bien de biblioteca, abstracto, ideal, que no ocurre, donde se podría afectar constitucionalmente, y bueno, la verdad que trabajarían simplemente de redactar y de escritores de ciencia ficción, y bueno, eso yo ya creo que sería un exceso. Entonces, en principio, los jueces de oficio no pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma. Ahora bien, si nos ponemos a buscar, vemos que de a poco empieza a valorarse y a desarrollarse, aunque sea de manera excepcional, algunas circunstancias donde la Corte Suprema va a dictar algunos fallos, ¿sí?, donde decretan de oficio la inconstitucionalidad de la norma. Yo encontré, buscando y chusmeando, hay dos casos, un caso que se llama Houghton, donde lo que declaró la Corte Suprema es la inconstitucionalidad de un decreto del Poder Ejecutivo que obligaba a los trabajadores portuarios a afiliarse a un sindicato único para poder trabajar en tareas de estiva. ¿Sí? Había un reclamo laboral de unos trabajadores que lo que permitían que se les permitiera trabajar, qué sé yo, no estaba hecho el pedido,
y la Corte, sin embargo, declaró la inconstitucionalidad de esa norma, de la obligación de los trabajadores de estar afiliados a un sindicato para ejercer y poder trabajar. Vidar Campos dice que en situaciones normales el control de constitucionalidad no prospera sin el pedido de la parte interesada. Ahora, sin embargo, ¿sí? Si algún hecho es sumamente importante y se ve que viola el mandato de la Constitución o algún principio, Mariano, ahora te digo, en principio podría darse la posibilidad. Yo encontré otro fallo donde hay un reclamo de una persona por lesiones sufridas durante el servicio militar obligatorio. Entonces, el reclamo en realidad es un reclamo de daños y perjuicios contra el ejército, si no me equivoco. Y sin estar pedido, la Corte, lo que es un fallo del año 2012, la Corte lo que dice es que hay un sistema tasado dentro del ámbito militar que hace más limitadas las reparaciones que la persona tendría conforme los artículos del Código Civil. Entonces la Corte dice, mire, acá hay una inconstitucionalidad, no la pide la persona, pero la Corte igual la declara, porque dice, mire, lo que correspondería es que tuviera, en virtud del principio de reparación plena, ¿sí? La indemnización del Código Civil, y estar sujeto a este régimen de reparación limitada que establece el ejército es marcadamente inconstitucional, y la Corte hace esa declaración. Lo que interpretan algunos que van viendo esto es esta nueva tendencia de internalización de los derechos humanos en general, ¿sí? La aplicación de los pactos internacionales y de las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cómo de a poco estos derechos van penetrando y van impregnando todo el ordenamiento jurídico interno, aun cuando dijimos la otra vez, siempre el límite es que uno pone en juego ese valor fundamental que es la soberanía. Mariano me decía que la Corte Suprema actúa de oficio. Bueno, a ver, nos puede gustar más o menos algún fallo, hay veces que la Corte va en un sentido, muchas veces cambia, pero en principio la Corte siempre actúa a pedido de parte, no tiene posibilidad de actuar sin un pedido y sin un caso, eso lo tiene establecido, ¿sí? Y siempre, salvo las cuestiones que están específicamente determinadas en la Constitución, que son su competencia originaria y exclusiva, siempre se debe llegar a la Corte Suprema por vía de apelación. ¿Están todos vivos? ¿Se me durmió alguno? Sí. No, todo bien. Yo Sí, la sí. pregunta era la siguiente, Sí. porque digo, a ver, a veces la Corte Suprema, por lo que decía usted, que a veces, en algunos casos, no necesita que nadie haga una denuncia, una demanda o algo para que ellos actúen en defensa de la Constitución, pero a veces sí. O sea, que digo yo, a veces cuando ellos quieren, y desgraciadamente lo que nosotros venimos viendo en los últimos, no sé, 30 años, es que la Constitución en el 94 fue modificada por los dos principales partidos políticos, y se cambió un montón de cosas que eran de la raíz de la Constitución, y a nadie, por ejemplo, dijo, uy, esto no se toca. No, se puede tocar todo, por lo que vengo viendo a lo largo de los 30 años. En cuanto a cosas que pueden o no gustarles, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, si antes no tenía que ser el presidente católico y se cambió,
más allá que uno esté de acuerdo o no con la parte católica, no, pero se cambió una cosa que era fundamental en el 53. Entonces digo, cualquier cosa puede ser modificada de acuerdo a la política, y inclusive con estas cuestiones actuales de la interrupción voluntaria del embarazo. Depende de quién esté, hace valer la Constitución y le da la interpretación que quiere. Y si es la Corte Suprema, listo, está hecho. O sea, esa es la opinión que a mí me parece que no estamos en una línea de una supremacía de la Constitución. A ver, son distintas cuestiones, son distintas cuestiones. Algo- Primero yo creo que hay algo, perdón Facundo, No. yo creo que hay algo que sí es importante que, si bien no es posible desde los poderes ejecutivo, legislativo, determinárselo, yo creo que sí es importante que la Corte asuma su responsabilidad y tenga, aunque sea algún tipo de plazo para resolver. No es posible que una causa quede durante mucho tiempo eh, esperando y que se dé, en parte lo que vos decís, en un momento político aparece tal fallo que estuvo esperando 5 o 6 años. Y porque además Argentina como país después tiene sanciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las sanciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se traducen en plata constante y sonante que tenemos que pagarle entre todos los argentinos a determinadas personas. Y ya he reiterado, digamos, los tendría que buscar, pero puedo encontrarle muchos casos donde la condena que recibe Argentina es por el tiempo del proceso. Entonces, eso yo creo que sí, hay algo que alguien en algún momento es necesario. Algunos están proponiendo que la Corte trabaje en salas, bueno, encontrar el mecanismo, pero lo que tiene que tener es un plazo. Es un plazo. El otro problema que tiene nuestra Corte es que la Corte va ampliando, con algunos criterios, la cantidad de casos que le llegan. Entonces, si todos los casos, en virtud de algunos criterios, son susceptibles de revisión por la Corte Suprema, y bueno, no tienen forma material de poder resolver la cantidad de casos. Piensen, en juicios previsionales, los jubilados que están peleando su jubilación, que cada vez que se hace un cambio de moratoria, modificación, cálculo, alguno perjudica, hacen todo el desarrollo por la Cámara de Previsión Social y llegan todos los casos de daño y perjuicio. Digamos, la verdad que es un cúmulo de tareas que hay que decir, bueno, a ver, no todos los casos tienen que estar resueltos por la Corte Suprema. A mí en ese sentido me parece mucho mejor la selección que hace año por año la Corte de Estados Unidos. Estados Unidos, la Corte determina, bueno, este año vamos a atender estos 10 casos. Uno por mes, importante, y además está bueno lo que han visto, no sé, la película Larry Flynn, el nombre del escándalo, la película sobre la historia del fundador de Hustler, la revista que competía con Playboy. Está bueno cómo muestra cómo es el debate de los abogados ante la Corte Suprema. Se sientan los jueces y es un debate, vamos, el juez le dice, bueno, usted alega que tiene fundamento, pero se está olvidando de esto, de esto, de esto. Y el abogado es un debate dialéctico de mano a mano. Pero la Corte determina, bueno, este año de los que tengo nos interesa por distintos motivos y para sentar línea doctrinaria este caso. Y el resto no va a llegar a la Corte, no va a ser tratado. Y punto. Nosotros tenemos cada vez más nuestra Corte, toma casos y llegan, entonces, bueno, no tiene forma de poder traducírselo. Después yo creo que, a ver, que muchas veces no nos gustan los fallos. A ver, hay un reciente fallo de la Cámara sobre la constitucionalidad de las comisiones médicas en temas laborales,
pero no significa que la Corte no pueda variar su dictamen. O sea, también es sano, si nosotros vemos los dos casos que hemos mencionado, Merjian con Neustadt y Merjian con Sofovich, la Corte modifica su criterio. En el primer caso, establece que tienen prioridad los tratados, etcétera, etcétera, pero dicen, bueno, no es aplicable porque la norma del derecho a réplica no está establecida. Y luego en el Merjian con Sofovich la Corte dice, bueno, no, mire, la verdad que la norma del Pacto Interamericano de San José Costa Rica es aplicable y el Estado no se puede amparar en que no no dicta la reglamentación para que no sea aplicable. Es sano que la Corte, si ha entendido que un fallo ha quedado incompleto, no ha respetado derechos humanos y lo puede revisar, está genial que pueda cambiar su dictamen. Lo que no es sano, lo que me parece que no es sano, que no haya ningún tipo de línea. Digamos que vamos siempre en un sentido y después empezamos sí, no, sí, no, sí, no, porque afecta la seguridad jurídica. Pero yo creo que esencialmente, si usted me preguntan a mí, ¿qué necesitamos? Yo creo que sería importantísimo, más allá del número, de otras cuestiones, que podamos discutir los tiempos que necesita la Corte. Digamos, la Corte tiene que tener algún tipo de término para poder llegar a las soluciones. Después las cuestiones son opinables. A ver, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, si nuestra Constitución establece la protección de la vida desde el momento de la concepción, bueno, definir cuándo es concepción es un tema jurídico, y bueno, y sería parte del trabajo de ustedes el día de mañana, en ese tema como en cualquier otro, ¿sí? Digamos, después hay cuestiones que son ya de interpretación jurídica, entonces ahí ya entramos en sutileza y la Corte dará el dictamen final de cuál es la interpretación que corresponde. Algunas veces nos van a gustar los resultados, otras veces los fallos no nos van a gustar, especialmente cuando nos toca en contra, ¿no? Pero yo creo que esencialmente lo que necesitamos de la Corte es que haya un camino. Si me preguntan a mí, el camino siempre es por los derechos humanos, pro hominem, siempre en un sentido progresivo de mayor protección, y esencialmente que la Corte tenga algún tipo de plazo. Porque una causa, piensen sobre todo el caso de los jubilados emblemáticos, una persona de más de 80 años que tiene que esperar, después de traer 5 años de un proceso, 5 años más para que la Corte le diga finalmente si tiene razón o no tiene razón, y la verdad que lo más probable es que con suerte disfruten ese dinero los nietos en una asociación que la misma persona, y yo creo que eso sí es grave. Igual, profesor, la Corte creo que tiene varios límites, digamos, como no llegan todos los procesos a la Corte. Es decir, tiene, por ejemplo, una base económica donde el proceso tiene que tener cierto monto económico para que llegue a la Corte. Si no va Eso a es las así, cámaras, si no va a eso las es cámaras así, inferiores de apelación. eso es así, pero la Corte cada vez más ha ido ampliando, ¿sí?, el concepto de interés tutelable, perdón, ¿sí?, y amplía de a poco y cada vez más hay mayor cantidad de causas que llegan. A ver, yo creo que en algún punto, digamos, la doble instancia está garantizada, que uno pueda tener la sentencia de un juez y la sentencia de una cámara superior para no caer en el capricho de un juez. Eso es razonable y está bien que suceda. Ahora, si todos los juicios laborales van a terminar en la Corte, si todos los choques de tránsito van a terminar en la Corte, si todos los reajustes previsionales van a terminar en la Corte, los podremos querer más o menos, pero la verdad que son seres humanos. Llega un momento que no tienen forma de tratarlo, ¿sí? Y si se da, es cierto que se da, que al no tener un tiempo, más de una vez asistimos a esta situación de que se da esta situación y aparece un juicio que estaba allí dormido y que de golpe tiene sentencia. Yo creo que eso en parte desprestigia a la Corte, al Poder Judicial, y es parte del descreimiento que la gente en general tiene sobre el sistema.
¿Les parece? Seguimos un poquito más porque se va haciendo larga la clase. Escuchamos alguna pregunta y de última terminamos en la primera parte de la clase que viene y avanzando. Importante que ustedes sepan, ¿cuál es el órgano que puede ejercer este control? En nuestro sistema el control es difuso, es decir, cualquier juez de cualquier instancia, ¿sí?, que sea juez competente, va a poder dictar, ¿sí?, esta declaración de inconstitucionalidad. Esto en virtud de un artículo, que es el artículo 14 de la ley 48. Fíjense que esta es una ley del año 1800, espérenme que me fijo bien, 1863, ¿sí? Una de las primeras leyes de la Organización Nacional, que establece que una vez radicado un juicio ante los tribunales de una provincia, será sentenciado y tiene que concluir la sentencia a la jurisdicción provincial, que solo van a llegar a la Corte Suprema la sentencia definitiva de los tribunales superiores de cada provincia, es decir, en nuestro caso, de la Suprema Corte de la provincia, pero pueden ser en 3 casos, que es lo que decía recién Nicolás. En principio, hay una limitación. Cuando la discusión, lo que haya puesto en validez es un tratado, ¿sí?, una ley del Congreso, lo que una acción ejercida por el Ejecutivo Nacional, y que el fallo haya sido en contra de la validez de la norma. Primer punto. La resolución del caso decretó por una corte provincial que un tratado no es válido, que una ley del Congreso es inconstitucionalidad, o que lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es inconstitucional. Cuando la validez de la ley, decreto o la autoridad de una provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, es decir, lo que se haya cuestionado específicamente que hay en la norma atacada, en ese caso concreto, hay una inconstitucionalidad. O cuando la inteligencia de alguna cláusula de constitución o de algún tratado se haya puesto en validez y a su vez se haya decretado la nulidad de la invalidez de esa norma, ¿sí? En esos 3 requisitos se puede llegar a la Corte Suprema de Justicia. Esto lo van a ver en muchísimas demandas, en demandas laborales, en daños y perjuicios. Digamos, uno pone sobre el final de la demanda y ante el petitorio uno puso las partes, el objeto, lo que se reclama, el derecho, la prueba que se acompaña, la prueba que se pide, algún fallo que fundamente lo que uno está pidiendo, y deja sentado el planteo de cuestión federal, ¿sí? En virtud de este artículo, el artículo 14 de la ley 48, lo van a encontrar, hay esto lo van a ver ya en la práctica 1 y demás, pero es muy común, ¿sí? Demanda de daño y perjuicio, demanda por despido y cuestiones laborales, en una demanda por incumplimiento, estando pudiendo ser objeto de afectar derechos constitucionales, hago expresa constancia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 48, de acudir a la Corte Suprema por cuestión federal. ¿Sí? Esto es una cuestión bien de práctica de todos los días, y fíjense que viene desde el año 63, digamos, a 3 años de la República unificada. En principio, la vía procesal, por lo menos en el orden federal, es la vía indirecta o incidental. En realidad, nosotros hacemos un planteo no sé, por daño y perjuicio, por un despido, por una falta de cobertura de una comisión médica, e incidentalmente pedimos la inconstitucionalidad de tal norma, etcétera, etcétera.
o de tal artículo. Y es importante. ¿Cuál va a ser el efecto? Esto lo va a resolver una sentencia, que es la forma por la cual los jueces hablan. ¿Cuál va a ser, si el juez nos dice, tiene razón, esta norma, este artículo, este alcance es inconstitucional? En principio, esta sentencia se va a acotar al caso en cuestión. Y es una declaración que afecta a las partes, ¿sí? No es que automáticamente, ¿sí?, se deja sin efecto la norma, sino que se descarga la aplicación para las partes, ¿sí?, que están interpretando. Lógicamente, al dictarse una declaración de inconstitucionalidad, luego, en otros casos se van repitiendo los supuestos y los mismos, el mismo fuero, los mismos abogados lo van invocando, y la reiteración de la sentencia hace que la norma prácticamente se convierta en, quede fuera de aplicación de manera general, pero en principio el resultado es inter partes, ¿sí? Sin perjuicio de algunas resoluciones que dicta la Corte Suprema de Justicia, perdón, donde dicta lo que se conoce sentencias de clase. Entonces, por ejemplo, en el caso de los jubilados, con el tema de la reparación y de la adecuación de lo que deben cobrar en virtud de una nueva categorización, etcétera, etcétera, lo que va a permitir es que darle orden, no sé, a ANSES a reajustar a todas las personas, y dicta una sentencia de clase que en ese sentido va a beneficiar a todas las personas que estén en la misma condición y circunstancia. Y son requisitos para poder dictar esta inconstitucional. Primero tiene que haber una causa judicial, ¿sí? El control que hacen los jueces sí o sí se hace en el marco de un proceso judicial, llegada una demanda, un amparo de salud, donde se plantea la inconstitucionalidad de alguna norma que limite una prestación, etcétera, etcétera, pero tiene que haber una causa judicial, ¿sí? Y Profe, después, disculpe, ¿me puede repetir eso que justo lo estaba anotando? sí, Cuando empezó a hablar del concepto de inconstitucionalidad. ¿lo de causa judicial o lo anterior? Lo de causa judicial, sí. Bueno, tiene que haber una causa judicial, ¿sí? Tiene que haber una demanda concreta, ¿está bien? El control, los jueces lo hacen en el marco de un proceso judicial, ¿sí? Y se van a expresar a través de la forma normal que tienen los jueces de poder expresarse, que son las sentencias, ¿sí? Dijimos que va a tener alcance interparte y en principio no es erga omnes. El requisito de la causa judicial lo tenemos que entender de esta manera. El juez requiere que alguien le haga el pedido. En principio no puede actuar de oficio, no puede sentarse a la mañana en su despacho y dictar la inconstitucionalidad de una norma, ¿sí? Tiene que esperar que alguien venga y le haga el planteo con algún tipo de afectación directa, ¿sí? Tiene que haber tiene que haber un planteo, una acción judicial y la resolución de parte del juez que dicta la sentencia, ¿sí? El juez no está ni para hacer una consulta, ni para hacer un dictamen, no tiene que hacer una declaración teórica, nada de eso. Atiende una causa concreta y dicta una resolución para el caso concreto. A su vez, ¿sí? La ley o el acto que la parte acude como inconstitucional o a reclamar su inconstitucionalidad es requisito que causen al titular actual de un derecho, ¿sí? Si yo
tenía una propiedad, la vendí y luego esa propiedad cae dentro de una zona de utilidad pública y la van a expropiar, yo la vendí, ya no tengo más el derecho, ¿está bien? Y tampoco me alcanza con tener un derecho en expectativa como podría ser el derecho de los pretensos herederos de una persona, ¿está bien? Tengo que ser titular actual de un derecho y que ese derecho se vea afectado para poder reclamar. Salvo que la Corte lo que ha dicho es, bueno, si el agravio deriva de la propia conducta del interesado, no tiene derecho. ¿Está bien? Si lo que genera la sanción, etcétera, etcétera, es una propia conducta de quien reclama, ¿sí? No va a tener derecho. De la misma manera, si la persona renunció, ¿sí? Al derecho que le correspondía en virtud del proceso, ¿sí? Si ha renunciado a reclamar, si ha hecho alguna concesión, etcétera, etcétera, no va a tener derecho y no va a tener un menoscabo. Y también tiene que ser claro, no puede ser no puede haber litipendencia de tal manera que si la persona ya lo planteó otra vez y tiene otro proceso en cuestión, no puede ir intentando por las dudas, tiene que aguardar la resolución, ¿sí? Si se le va a dar la posibilidad de peticionar a nombre de algún tercero donde tenga representación. Hasta el año 2004, la Corte era bastante estricta en cuanto a la posibilidad de que quien reclama tenía que ser el titular del derecho. Sin embargo, se va avanzando en algunas cuestiones donde se amplía el concepto de interés legítimo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, nosotros planteábamos la otra vez, ¿qué pasaría si un padre o un familiar plantea en Argentina la inconstitucionalidad de la norma que le prohíbe a su hijo o a algún familiar o una persona cercana regresar al país desde Europa donde está de viaje en virtud del decreto del Poder Ejecutivo? No es su derecho, pero él tiene un interés para hacerlo. Y eso lo tiene reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De la misma manera, va a poder actuar, por ejemplo, el defensor del pueblo, en virtud de los derechos de otras personas que no son el personal, o alguna ONG en particular que pelee por los derechos o que tenga dentro de sus funciones la lucha, no sé, por el medio ambiente o por alguno de las cuestiones que sean de derechos humanos difusos, como se conocen ahora. Entonces, en ese caso se le va a reconocer legitimidad, pero siempre sí es requisito que exista un proceso judicial, que exista una afectación y que la afectación de ese derecho sea cierta y actual, ¿sí? Tanto en el padecimiento del derecho afectado como en la titularidad de ese derecho. Si les parece, llegamos hasta acá, así no los torturo mucho más hoy. Escucho cualquier pregunta que tengan y si no, los despido y en mi caso tengo que ir a cocinar, no sé qué le toca al resto. Muchas gracias, doctor. Profe, tengo una pregunta. Gracias, profe. Dígame, escucho. No, en la clase que viene que vamos a tener con usted, ¿qué unidad vamos a abordar? La idea es poder terminarla y avanzar sobre la ¿O qué bolilla? Ah, perfecto, listo. Va mezclando lo que es la función del poder constituyente y poder avanzar en la 5. Listo. Muchas gracias. Chao, Buena jornada, gracias. descansen. Muchas gracias, Adiós. profe. Adiós, adiós. Chao. Gracias, profe. Buenas noches.